Levante su mano conmigo y diga: si Dios me llamó, Él me va a capacitar. Yo quiero decirte de parte de Dios, el mismo Dios que te llamó es el Dios que te va a entrenar, te va a capacitar y te va a equipar. El mismo Dios que te llamó es el que va a comenzar a bendecirte de tal manera que va a comenzar a hacer que tu vida espiritual, esa vida interior, comience a manifestar frutos del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay matrimonios que van a ser diferentes. El mismo Dios que te llamó, que te dio la vida, que te dio esa posibilidad de tomar esa sana decisión de casarte, ese mismo Dios que te dio la capacidad de ser hijos, te va a instruir y te va a capacitar para ser un buen padre. ¿Cuántos dicen amén? Hay hijos que van a ser buenos hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Van a honrar la paternidad que Dios le ha dado, tanto la biológica como también la del alma. Los pastores, los ministros que Dios pone en la casa. Qué bueno es saber que el Dios que nos llamó es el que nos va a capacitar, es el que nos va a enseñar cómo hablar, es el que nos va a enseñar cómo vivir, es el que nos va a ministrar con su poder y su gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué es lo más impactante? Que la misma transformación está disponible para nosotros hoy. Dios no ha cambiado, nosotros cambiamos. Y así como los discípulos en la antigüedad, a medida que pasaron tiempo con Jesús, fueron cambiando, así también usted y yo. Esa misma transformación que tuvieron los apóstoles está disponible para usted. Mira, hay mucha gente que dice: no, pero esto es porque era el apóstol Pedro. No, esto es porque era Juan. Esto es porque era... Mire, la Biblia dice que el Señor buscó gente común y corriente. ¿Ve? Algunos eran conocidos por su carácter, eran los hijos del trueno, dice la Biblia. Otros eran simples pescadores. Otros tenían trabajos que los mismos judíos, mire, aborrecían, como ser cobradores de impuestos. Sin embargo, el Señor, mire, no solo no despreció a ninguno de ellos, Él los trajo a su equipo. Y Dios comenzó a equiparlos, a transformarlos, de tal manera que esta misma gente fue la que trastornó el mundo antiguo. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Aquí hay gente que por causa de la transformación del Espíritu van a pegar un sacudón sobre Aguilar. Y alguien tiene que decir amén. Hay gente que por causa de la transformación del Espíritu van a provocar cambios en esta tierra, en esta ciudad. Hay gente que por esa transformación va a volver a la escuela donde estudia o donde trabaja. Va a volver al lugar donde le toca desarrollar su trabajo. Y en ese lugar va a manifestar la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no creo en un evangelio que solamente transforma en las puertas para dentro de una iglesia. Yo creo en un evangelio que tiene un poder transformador aún para la tierra en la cual vivimos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alguien tiene que recibir esta palabra. Hoy le estoy hablando a alguien que en los próximos días va a comenzar a transformar ese barrio, porque a medida que Dios está trabajando en ti, Dios dice: a través de ti voy a transformar esa familia, a través de ti voy a transformar ese barrio, a través de ti voy a transformar esa escuela, a través de ti ese lugar de trabajo. Alguien que quizá trabaja, no sé, en el municipio, en algún lugar de esta, mire, algo poderoso va a comenzar a suceder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Lo cree o no? Mirarle al que está a tu lado y decirle: viene una transformación sobre nosotros y sobre la tierra. La pregunta en esta noche es: ¿para qué Dios nos transforma? O sea, si Dios nos transforma de verdad, la gran pregunta es: ¿para qué Dios hace cambio en mí? ¿Alguna vez se lo preguntó o no? O sea, póngale que Dios te libera. ¿Para qué Dios te libera? ¿Para qué Dios te sana? ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Alguna vez se lo preguntó o no? Porque mire, muchas veces Dios está trabajando en nosotros, pero Dios no solo está pensando en ti, está pensando en lo que va a hacer a través de ti. O sea, Dios está pensando que el día que te libera hay un eslabón que se rompe y hay una cadena espiritual, mire, que se va a liberar, que se va a romper, porque cuando un eslabón se rompe, la cadena, señores, se pierde ese ciclo en el cual venía. Hay gente que cuando se libera una casa. Hay gente que cuando recibe sanidad, esa sanidad no solo le ministra a él o a ella, sino que a través de ese testimonio la vida de Cristo comienza a correr. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice que un día el Señor liberó a un endemoniado gadareno. Y dice la palabra que desde el día que lo liberó, aunque este se quiso subir en la barca con Jesús, la palabra dice que fue tan fuerte lo que Dios hizo, que después 10 ciudades fueron liberadas. Esa Decápolis era un conglomerado de ciudades que fueron liberadas por causa de una liberación. Mirale al que está al lado, decirle: lo que Dios está haciendo en vos es más poderoso de lo que vos crees.
Yo se lo digo de parte de Dios, pues no sonó muy convincente a alguno. Lo que Dios está haciendo en usted es más poderoso de lo que usted cree. O sea, lo que Dios está haciendo a través de usted es que a través de su vida viene liberación para su casa en el nombre de Jesús. Hay matrimonios que van a ser libres. Hay gente que ha dicho: Señor, ¿cómo me gustaría que transforme a mi marido? ¿Conoce gente así o no? ¿Cómo me gustaría que transforme a mi esposa? Dice otro por ahí. Señor, el día que tú transforme a mi hijo, ay, cómo me gustaría. Ay, si tú tocaras a la nuera, ¿sí o no? ¿Y sabe qué dice la nuera? Si tú tocaras a mi suegra, Señor. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Yo primeramente quiero transformarte a ti, porque el día que te transforme a ti, voy a transformar la nuera. El día que cambies tú, va a cambiar el matrimonio. El día que te transforme a ti, van a cambiar tus papás, van a cambiar tus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay alguien dispuesto a una transformación en este tiempo. Hay alguien que dice: Señor, acá estoy y soy materia dispuesta para que hagas conmigo lo que tú quieras. Alguien le tiene que dar un aplauso al Señor en esta noche. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen lo creo y lo recibo? El mismo Dios que trabajó, mire, la Biblia dice que al profeta Jeremías le dijo: ve a la casa al alfarero, ¿sí o no? Y le mostró cómo trabajaba con esa pieza. Ese mismo Dios es tu Dios. Es un Dios que está trabajando. Y ¿sabe algo? Dios no dice: no, esto ya ha fracasado, no hay nada que se pueda hacer con este. Dios, siempre hay algo más que se puede hacer. Dios todavía está trabajando en usted. Hay gente que quizás hasta la vida en algún momento se trató de quitar. Yo quiero decirte de parte de Dios: si tú todavía estás aquí, es porque hay algo que Dios quiere hacer contigo. Si tú todavía estás con vida, es porque hay algo que Dios todavía quiere hacer contigo. Quiero decirte de parte de Dios: Dios te dice: yo no he terminado contigo. Hay algo que voy a hacer en ti y hay algo que voy a hacer a través de ti. Porque el día que te transformo a ti, rompo el ciclo de maldición sobre una casa y transformo el hogar. El día que te sano a ti, rompo el ciclo de una enfermedad que quizá viene golpeando generaciones y traigo liberación sobre tus hijos y sobre tus próximas generaciones. Alguien tiene que decir gloria a Dios, porque hay ciclos que se están rompiendo, hay maldiciones que se están quebrando. Alguien tiene que gritar: lo recibo, lo creo. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta noche? Gloria a Dios. Qué linda atmósfera que se crea cuando adoran. ¿Es tu hermano el otro que toca la guitarra o no? Son hermanos, ¿no? Son de más parecidos ustedes. Gemelos, sí, ¿verdad? Pónganse de pie los dos. Hay algo en ese diseño, hay algo que Dios ha puesto en ustedes muy particular. Y todo lo que ustedes hagan relacionado con la adoración y con la música va a prosperar, porque es un diseño que ya ustedes lo cargan y lo portan. Por eso prepárense, porque va a correr más rápido de lo que ustedes creen. No solamente va a haber una escuela de adoración, sino que lo que Dios va a comenzar a desatar, aún veo instrumentos y cosas que se van a vender. Veo que hay proyectos en ustedes de que han sido pequeños y hay algo que Dios ha puesto. No solamente hay una armonía cuando ustedes ministran, hay algo muy particular. Oro a Dios para que lo que Dios pone en sus manos, pongan así sus manos, porque lo que Dios va a comenzar a poner en sus manos va a comenzar a prosperar de una manera acelerada. Hay algo que Dios ha puesto en su vida que va a comenzar a correr. Veo como un diseño que corre por la tierra, y oro a Dios porque no solamente va a correr en Tucumán, va a correr también en otras ciudades. Así como por mucho tiempo se han perfeccionado y han buscado esa perfección de parte de Dios, Dios va a comenzar a traer una temporada acelerada. Sean fieles a Dios, honren a Dios, y el mismo Dios que ha visto ese esfuerzo en lo secreto va a comenzar a hacer que lo que ha puesto en sus manos comience a correr. Y el Señor me dice así: lo que se ha trabado por tiempo, lo que parecía que se empezaba y se frenaba, lo que parecía tan difícil y tú decías aún: Señor, estoy peleando y algunas veces no sé si peleo contigo, peleo con mi orgullo, no sé con qué estoy peleando, pero se me traba. Así te dice el Señor: a partir de este tiempo, hijo, no se te van a trabar los proyectos, va a empezar a correr, va a correr la escuela, va a correr la melodía, van a correr los instrumentos. La tierra será llena de una visitación de parte de Dios, porque habrá una transformación aún en la tierra. Esta iglesia, pastores, tiene un diseño muy particular, y es que esta iglesia no solamente entre cuatro paredes, esta iglesia la veo adorando en las plazas, la veo adorando en los lugares públicos. Los adoradores de esta casa van a tener una característica: no solamente podrán danzar en
en un templo, ellos danzarán en las calles de esta ciudad. Habrá un contramovimiento cultural en esta tierra. Todo eso que el infierno quiere hacer. Yo caminaba hace unos momentos, andábamos por la ciudad y mientras andábamos veíamos todo preparado como para un corso. Pero así dice el Señor, llegan días donde mi iglesia va a comenzar a utilizar esas calles principales y van a llegar días donde mis hijas van a danzar en ese lugar. Así pequeñas como ellas van a danzar, van a dar gloria a Dios. Y los salmistas y los adoradores, dice el Señor, van a comenzar a adorar de lo mejor, con todo lo mejor, dice el Señor. Prepárense porque aún el sonido y todo lo que viene va a ser todo de primera, todo lo mejor, porque para Dios, dice el Señor, va a venir una temporada de cambio y habrá un movimiento de transformación sobre la tierra. Quiero declarar en el nombre de Jesús, hay una guerra de altares en esta tierra y hay una contrarreforma que se va a levantar, porque el infierno quiso desatar una forma, pero dice el Señor, yo voy a transformar la tierra. Quiero declarar eso que ustedes han declarado. No solamente será un campamento, una enramada, esto va a ser el principio de un movimiento, dice el Señor, porque van a traer transformación sobre esta tierra de Aguilares. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Mírale al que está a tu lado, decirle prepárate. No, con ese ánimo no se prepara nada. Vamos, tocar 2 o 3 y decirle prepárate. Prepárese en el nombre de Jesús, porque hay gente que en los próximos días va a adorar. Y esa misma gente, mira, hay gente que tiene vergüenza de saltar acá. Y ya mire, yo los veo a algunos saltando en los lugares públicos. Los veo danzar. Hay gente que en el templo danza hermoso, ¿sí o no? Pero los saca de las 4 paredes y ya no se anima a hacer nada. Diga conmigo, ajá. Hay gente que canta bello, pero vos le decís, che, vamos a cantar en una plaza y no le sale nada. Se olvidan de los acordes. Mire algo, si el infierno no tiene vergüenza de mostrar su desnudez, si el infierno no tiene vergüenza, señores, de expresarse, cuánto más los hijos de Dios de expresar la verdad de Cristo. Señores, Dios nos va a dar de nuevo. Dios nos va a dar de nuevo. Hay alguien que los próximos días va a decir, sin duda estos estuvieron con Jesús. En ese campamento algo pasó, porque entraron de una manera, pero salieron con denuedo. Ahora tienen la capacidad de expresarse. Cuando entraron tartamudeaban, no sabían ni hablar, pero ahora tienen denuedo para hablar. Tienen unción del Espíritu Santo y perdieron la vergüenza para adorar a Dios. Hay un infierno que será humillado, porque una iglesia se va a levantar para adorar al Rey de Reyes, al Señor de señores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Yo pensé que usted iba a aplaudir con fuerza, iba a zapatear, iba a alegrarse, iba a soltar un grito de júbilo, un chiflido santo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, mirar al que está a tu lado, decirle gozate porque esto ya empezó. Gloria a Dios. Mire, yo quiero dejarle esta palabra. Primera de Reyes, capítulo 13. Hay un profeta que va a denunciar a Jeroboam. Hay un profeta que se va a parar y va a provocar un quebrantamiento de un altar. Y yo quiero hablar esta palabra. Esta historia es conocida como el profeta joven. ¿Sí? Y yo sé que usted conoce la historia del profeta joven y el profeta viejo, pero este profeta joven fue enviado con una palabra. ¿Con qué fue enviado? Dios fue específico con él. Mire, dice Primera de Reyes capítulo 13: por mandato del Señor, un hombre de Dios, sí, era un profeta de la región de Judá, fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: oh altar, altar, esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero, y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos. ¿Qué iba a pasar con el altar?
se partirá en dos. Este altar, dijo, se partirá en dos, y sus cenizas serán derramadas en el suelo. Cuando Jeroboam oyó el hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey reclamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Este profeta va a ser enviado con una palabra, y la palabra era decir a ese altar que sería quebrado. ¿Qué iba a pasar con el altar? Se partiría en dos y la ceniza sería desparramada. Porque, señores, hay altares. Yo recién miraba cómo humeaba por atrás. Yo dije, esto es profético. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no es porque tenga hambre ni nada de eso. Yo cuando siento la gloria paro. Usted me avisa y... No, pero escuche esto. Cuando el altar comenzaba a humear, es porque había algo que se estaba presentando como una ofrenda de adoración para un Dios. El problema es que los altares, las calles, las ciudades se habían llenado de idolatría, se habían llenado de adoración a otra clase de dioses. Y eso que estaba aconteciendo, señores, estaba provocando la ruina de la tierra. Y hay un profeta joven, diga conmigo esto, un profeta joven que es enviado. Escuche esto, él no va a maldecir al rey del lugar, él no va a hablar mal contra las autoridades, él simplemente es enviado a declarar una palabra sobre el altar, a decir: ese altar que está ahí, ese altar se va a quebrar en el nombre de Jesús. Yo quiero declarar y profetizar que todo altar que se ha levantado en adoración a las tinieblas tiene que ser quebrado en dos en el nombre de Jesús, y que hay cenizas que se van a desparramar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Lo creo o no? Mire, yo vine a profetizar, pero ¿sabe algo? Hay un síndrome que es el síndrome del profeta joven. Hoy veníamos hablando un poquito, porque estos días lo hablé en el discipulado, y sabe que quedó ahí medio a media, y veníamos charlando con los muchachos y digo, Dios me estaba trayendo una claridad, porque sabe, hay algo que es una realidad. Una obediencia a medias es una desobediencia. Diga conmigo esto: una obediencia media es desobediencia. Y este es el síndrome del profeta joven. O sea, al profeta joven le faltó sabiduría. Y escuche esto, porque Dios le va a dar una serie de instrucciones. No solamente él iba a profetizar sobre el altar y a decir que un día se levantaría un Josías sobre la tierra. ¿Hay algún Josías acá o no? Una generación que se levanta, escuche esto, con una capacidad para traer un rompimiento y para que los altares se liberen en el nombre de Jesús, para que realmente haya libertad sobre la tierra. Y escuche esto, él tenía que profetizar y declarar esa palabra, pero Dios le había dado una instrucción muy simple. Él había sido mandado de parte de Dios, y Dios le había dicho, mire, que él iba a hablar. Cuando el rey viene, él dice: detengan a ese hombre, y dice: inmediatamente, por cuanto ese hombre no había sido enviado por hombre sino por Dios, la Biblia dice que inmediatamente la mano del rey quedó dura, se secó. Señores, quedó ahí ese hombre así, y él clamó por misericordia, y el profeta oró. Mire si Dios no lo usaba. Y dice que cuando él soltó la palabra en misericordia, el hombre inmediatamente recibió de vuelta la capacidad de poder mover su mano. Diga conmigo: ese es mi Dios. Es un Dios de poder. Pero escuche esto, inmediatamente dice la palabra, el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo, no comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas. ¿Qué le había dicho el Señor?
no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel. Ese día también le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano le preguntó: ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado, y rápido, rápido ensillen el burro, le dijo el anciano, y enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. Y el profeta anciano le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino a Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo el hombre de Dios: acompáñame a mi casa y come algo. No puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandamiento de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos, y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Y mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: esto dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresarás a este lugar por comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Ahora escuche esto. Esta historia parece fuerte. De hecho, que la Biblia va a decir que luego este hombre va a salir por el camino y va a ser devorado, ¿sí o no? Y no será enterrado así como aconteció. Ahora escuche esto. Cuando uno mira esto en la Biblia parece contradictorio. De hecho, que no escucho que se predique mucho acerca de esto. Pero Dios me dijo algo. Hay un síndrome en las generaciones jóvenes cuando no saben entender el tiempo de su accionar. Diga conmigo: este es mi tiempo. Con ese ánimo, el tiempo del vecino a la vuelta. Diga conmigo: este es mi tiempo. Hay alguien que tiene que entender que Dios le está llamando. Hay una generación que tiene que entender que porta una palabra de parte de Dios. Hay una generación que se tiene que levantar y que tiene que abrir sus ojos y darse cuenta que esa unción, esa gracia, esa autoridad y ese denuedo que Dios puso en su vida es para hablar palabra de parte de Dios. Hay una generación que tiene que entender que Dios en esta temporada lo va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos, porque estoy profetizando sobre usted. En este tiempo Dios te va a usar. Esas capacidades que están en tu vida se van a desatar en el nombre de Jesús. Hoy le estoy hablando, no sé, a alguno que está por aquí, a alguien que está por aquí, que tiene que entender que este es el tiempo en el que Dios no solo te está llamando, sino que Dios a través de ti va a hablar palabra y va a traer una verdadera adoración, va a traer una restauración del altar, va a traer una restauración donde no solo se va a quebrantar los altares paganos, sino que hay gente que va a volver a tener temor de Dios, que va a volver a honrar a Dios y va a volver a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Ahora escuche esto. El problema no fue que Dios no usó al profeta. Dios le dijo: te voy a usar, y lo usó. El problema no fue que Dios no le dio denuedo, que no tenía unción, que cuando fue Dios no le respaldó. Mire, hasta el rey se quiso levantar contra él y dijo: apréndanle, pónganle preso. Pero inmediatamente Dios secó la mano, ¿sí o no?, de ese rey. Escuche esto. Él tenía el respaldo de Dios, él tenía la unción de Dios, pero ¿sabe qué es lo que él no tenía? No tenía obediencia en su vida. Tenía una obediencia a medias. Y Dios me habló en estos días. Dios me dijo: hay un gran problema con una generación profética que se levanta, pero adora a media, o sea, obedece a media, perdón. Hay un gran problema con una generación que se levanta, tiene palabra de parte de Dios, yo los uso, sirven en los altares, se mueven con unción y con gracia, los respaldo. Cuando el infierno se quiere levantar, les muestro que yo soy quien los cubre y quien los respalda. Pero cuando salen de los ámbitos donde hacen lo que tienen que hacer, salen afuera de
del templo y, señores, se olvidan de lo que les he hablado. Esa expresión, no comas ni bebas. Escuche esto, no comas ni bebas con cualquiera. Mirale al que está a tu lado y decirle: no tengas comunión con cualquiera. Pero si yo soy cristiano, nosotros, si no como ni bebo con cualquiera, ¿cómo le vamos a predicar? Una cosa es que usted sea luz en medio de las tinieblas, y otra cosa es que usted establezca comunión con cualquiera. ¿Sí o no? ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Que este muchacho, mire, ya venía haciendo todo lo que Dios le había mandado, pero no había aprendido a desarrollar una obediencia completa. O sea, Dios lo estaba usando, estaba en el tiempo de su temporada. ¿Y sabe por qué solamente se conoce como el varón de Dios o el profeta joven y no hay nombre ahí? Porque, señores, no llegó a la etapa de su promoción. ¿Sabe por qué no llegó a su promoción? Porque no desarrolló una obediencia completa. Diga conmigo: una obediencia a medias es desobediencia. Vamos, dígalo de vuelta: obediencia a medias es desobediencia. Obedecer solamente en el templo, pero salir del templo y hacer cualquiera termina siendo desobediencia. Señores, usted es tan hombre de Dios y mujer de Dios, adentro de la iglesia como afuera de ella. Se lo digo de vuelta: usted y yo somos tan hombres y mujeres de Dios, mire, adentro del templo, como cuando estamos en la casa con la familia, como cuando estamos en el lugar de estudio, como cuando estamos, no sé, en el lugar de trabajo. Usted sigue siendo un hombre, una mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que una de las cosas que Dios me mandó a predicar este tiempo es acerca de los ministros de mercado? Me di cuenta de algo. Digo, nosotros tenemos muchos ministros de púlpito. El problema es que hay un momento donde Dios dice: hay un tiempo de sacar mis ministros y ponerlo en el mercado. Entonces yo le digo a los hermanos, por ejemplo, Seba tiene algunas pollerías por ahí. Yo le digo: esas pollerías, ese mostrador es tu púlpito. Cuando vos lo veas, ese mostrador, ya para otros simplemente un mostrador más donde alguien vende pollo. Sin embargo, para vos ese es tu lugar donde vos ministrás. Yo quiero decirle a alguien: ese lugar donde tú trabajas, el mismo Dios que te ve adentro del templo, donde tú danzas, adoras, expresas la vida de Dios, es el mismo Dios que te ve ahí. La mentalidad religiosa no nos deja trascender, señores, del momento en el que estamos siendo usados. ¿Sabe? Hay mucha gente que no cae adentro del templo. ¿Sabe dónde cae? Señores, cuando sale. Y muchos aún cuando salen después de que Dios los use. Diga conmigo: ajá. Hoy no vengo a denunciar a nadie. Hoy no vengo a decir: no, es que las generaciones se vuelven frías. No estoy profetizándoles mal. Yo quiero que usted entienda el espíritu de la palabra en esta noche. Porque, señores, obedecer a Dios a la mitad, a la larga termina siendo desobediencia. Y Dios me dijo: este es el síndrome del profeta joven. Un joven que está siendo usado, un joven que Dios lo está respaldando, un joven que está con la palabra correcta, en la temporada correcta, pero sin darse cuenta empieza a comer con cualquiera y empieza a perder la visión y las palabras que Dios le ha hablado. Yo quiero decirte de parte de Dios: si Dios te habló, Él sabe por qué te habla. O sea, si Dios hubiese querido hablarle a través del profeta anciano a ese pueblo, escuche esto, Dios lo hubiese hecho. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Que la Biblia, me gusta la Reina Valera, porque dice la Biblia que ese profeta viejo hacía tiempo ya Dios no le hablaba. Dice la Escritura: y hacía tiempo ya Dios se había retirado y ya Dios no le hablaba. Es por eso que mientras ellos están comiendo, dice, y Dios volvió a hablarle al profeta anciano. Ya hacía tiempo ya Dios no le hablaba. ¿Sabe algo? Hay gente que si Dios quisiera usarla, la usaría. Sin embargo, a Dios le place levantar una generación profética. Yo quiero declarar que este va a ser el levantamiento de una generación profética que va a oír a Dios y que también va a ver en sus días la gloria de Dios y el poder de Dios. Pero quiero declarar también y profetizar que esta generación no tendrá obediencia media. Quiero declarar: esta generación no comerá de cualquier mesa. Esta generación no tomará de cualquier bebida. Esta generación será una generación que se va a alimentar y va a beber en los lugares donde Dios le ha puesto. Porque escuche esto: no se puede servir a Dios y a las tinieblas.
Hay gente que le gusta un día estar adorando a Dios, pero dice, es más, hay gente que por ahí dice, no, cuando se termine el campamento, si me queda un día me voy al corso. Ay, si me queda un día, ay, me voy al baile. Diga conmigo, ajá. Hay gente que, señores, es cristiano a la tarde y por la noche desarrolla otro tipo de... Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Obediencia a medias es desobediencia. Obediencia a medias, señores, termina desarrollando una generación incapacitada de poder ir a la promoción. Es por eso que hay generaciones que vos decís, che, ¿por qué si tiene tanta profecía? Dios le habló, le profetizó. ¿Por qué como que nunca termina de explotar? ¿Por qué como que nunca termina de manifestarse? Siempre parece que le falta algo. ¿Sabe qué es lo que le falta? Le falta obedecer de verdad. ¿Sabe qué le falta a esta generación para ser transformada en la dimensión que Dios la quiere llevar? Señores, dejar de tener una obediencia media. Diga de vuelta esto conmigo. Obediencia a medias es desobediencia. Diga conmigo, ajá. Dios está buscando una generación de hombres y de mujeres que son de verdad en lo que Dios le dice. Padre de familia, ¿quieres ver tus generaciones desarrollando la vida de Dios? Vas a tener que desarrollarla en ti y ser claro contigo y con tu casa y con tu familia. O sea, líderes, hay gente que quizás no es líder en un templo, o quizás sí, pero antes de ser aún líder en un templo, somos líderes en nuestras casas. Y a mí me encanta Josué, porque él dice, yo no sé qué es lo que harán ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo, servir a Dios en mi casa no es una opción. ¿Sí o no? Hay muchas casas donde pueden serlo, pero cuando tú tienes, mire, un llamado de parte de Dios y hay un código que Dios puso en tu vida, hay algo que no es una opción. Hay algo que, mire, para otros puede ser opcional, pero mire, yo soy un convencido de esto. O sea, el día que Dios me llamó, Dios no solo pensó en mí, Dios vio a mis hijos, en mis generaciones. Y si yo soy fiel con lo que Dios me dio, ¿sabe cuál es la bendición que uno puede encontrar? Es mañana poder ver los hijos. Hoy hablábamos un poquito de esto en la mesa con los pastores. Es mañana poder ver las generaciones tomando el manto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levantando un manto ministerial. Yo sé que esta casa, mire, tiene esa bendición. Sus pastores son el producto de haber levantado un manto y haber dicho, ahora es mi tiempo. Es el tiempo en el que Dios me está llamando con una palabra para esta generación. Lo que Dios está desatando es un levantar de una nueva generación. Una generación que va a traer transformación en la tierra. Una generación que no tendrá obediencia media. Una generación que se va a levantar y que va a comenzar a desarrollar una verdadera adoración a Dios. Veía a la hija de ustedes recién danzando acá. Y yo digo, ella es muy chiquita, pero ya manifiesta algo. Y sabe algo, hay una característica en esta tierra, hay una particularidad. Esta tierra es fuerte en sus danzas. Yo no vi a ninguna persona danzando aquí, pero esta tierra es fuerte en sus danzas. El Señor dice, desaten a esta generación, porque ellos comenzarán danzando y llegan los días, así como tu hija va a crecer y ella va a ser una adoradora no solo en las danzas, sino a través de la canción. Va a fluir la palabra cantada en el nombre de Jesús y va a fluir un espíritu profético a través de la canción sobre esta tierra. Vienen días donde hay una generación que va a crecer y va a desarrollar su altura a la plenitud que la tiene que desarrollar, pero habrán tenido una vida real con el Señor. Si hay algo que las generaciones, mire, las generaciones ignoran muchas cosas, pero hay algo que no ignoran, y es que las generaciones se dan cuenta cuando hay algo que es genuino y cuando hay algo que no lo es. Las generaciones, miren, muchas veces pueden que usted los mire y diga esto, ni escuchan la palabra. Algunos días uno predica y le pregunta a los hijos qué predicaron, y algunos días se acuerdan todo, aunque parecía que estaban distraídos, y otros días parece que no captaron una, pero sabe algo en su espíritu, ellos están captando lo que es genuino de lo que no es. Y esta generación, mire, si nosotros queremos ver una continuidad generacional, necesitamos levantar una generación que esté conectada con Dios. El profeta anciano ya no oía a Dios, ni sus hijos tampoco.
Uno de sus hijos vino con el chisme. Hay un profeta que Dios le está usando allá. No sabe cómo Dios le usa. Hay un profeta que está allá. Oh, no sabe. Le profetizó al altar. El altar se quebró. Se le secó la mano. Y él dijo: ¿dónde está ese hombre de Dios? Miren qué tanto que ya el profeta ni veía. Que él fue y se arrimó a este muchacho y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios? ¿Eres tú el varón de Dios o era otro? Él ni siquiera sabía, si ya Dios no le hablaba. ¿Sabe algo? Dios necesita despertar una generación despierta. Mírale al que está a tu lado, decirle: despertate. Despertémonos de una vez. Porque, señores, si Dios nos está hablando es por algo. Hay gente que dice: no, pero es que si Dios, no sé, Dios lo va a usar, no sé, a Marcos Witt. Hay gente que todavía está esperando que Anacondia llegue a su ciudad para que la ciudad tenga un avivamiento. De verdad, hay gente que dice: ay, el día que llegue tal evangelista o el profeta del momento, ay, esta tierra va a ser transformada. Mírale al que está del otro lado, decirle: despertate. Nada, con ese ánimo no se despierta nada. Si hay algunos que son más dormilones que no sé qué, ¿sí o no? Mírale, sacudile al que está al lado, decirle: despertate. Ahí está, esa es. ¿Quién fue? Ella, ¿no? Ella está bien despierta. Ella está bien despierta. Párate, ponete en tus pies. Ahí he parado arriba de la silla, para que te vean todo. Hay algo muy especial en tu vida. Y si hay algo que me gusta es profetizar sobre los niños. Estás muy despierta. Y así dice el Señor: eso que está en tu vida se va a comenzar a transmitir a muchos. Hay niños que van delante. La Biblia dice que de los niños Dios perfecciona aún la alabanza. Prepárate, porque a través tuyo Dios va a traer una revolución sobre esta tierra. Hoy profetizo sobre ti, era una pequeña, pero vienen los días donde mucha gente va a ser revolucionado por causa de niñas como ella. Así dice el Señor: levanto una generación a la cual voy a usar de una manera poderosa. Bendigo a esta niña. ¿Están sus papás? Tienen una gran responsabilidad. Ponete de pie, varón. Yo te vi cantando. Hay una palabra sobre él, pastora. Hay una palabra sobre él. Y yo veía cantando sobre la fidelidad. Él es un hombre fiel, dice el Señor. Si hay una característica sobre este varón, mira, yo veo mucha gente que se ha borrado y se ha quedado en el camino en muchas circunstancias. Y a vos te ha costado mucho llegar hasta acá. Has tenido que dejar vicio, hay muchas cosas que has tenido que soltar. Pero la gracia de Dios es tan fuerte sobre tu vida que has desarrollado una fidelidad aún hacia tus pastores. Y has dicho: a donde se muevan, lo que hagan, yo voy a estar ahí. Te ha costado mucho, pero aquí estás, dice el Señor. Voy a levantar tu generación y algo poderoso va a acontecer a través de sus vidas. Tu casa va a ser una señal profética para esta tierra. Bendigo su vida y bendigo su casa, y declaro que la unción de Dios a partir de este día los va a abrazar, los va a perseguir y va a comenzar a despertar esta generación en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va a recibir esta palabra? ¿Cómo es tu nombre? Segundo, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo la vida de este varón y declaro que las generaciones que se van a levantar, esa responsabilidad que ya está sobre sus lomos, porque muchos varones y mujeres van a cuidar y van a ser responsables de cuidar generaciones. Ellos hoy ministran en el altar, pero Señor, la eficacia de su ministración va a provocar que mañana también las generaciones adoren a Dios. Bendigo a esta generación, estos padres y madres que se están levantando, porque a través de ellos, Señor, se va a levantar aún una generación más potente en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, porque sé que hay una gran responsabilidad sobre ellos, Señor, y te doy gracias porque sé que van a ser fieles a lo que tú les estás encomendando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Hay algún padre, alguna madre en el nombre de Jesús que aplaude a Dios y celebra a Jesucristo? ¡Aleluya! Mírale al que está al lado, decirle: no comas de cualquier mesa. Levante su mano conmigo y diga: no voy a beber de cualquier mesa. Usted y yo fuimos llamados para servir a Dios. Usted y yo fuimos consagrados para Él. Usted y yo fuimos marcados con un propósito.
Esa palabra santidad tiene que ver con separado para. Y cuando Dios te separa es porque no eres uno más del montón. Por eso cuando hay gente, a mí me encantan esos padres, que cuando los hijos vienen y dicen, no, es que todos mis compañeros hacen lo mismo. Me gustan esos padres que dicen, a mí que me importa lo que haga el montón, a mí me importa lo que hagas vos, porque vos sos mi hijo. Yo creo en ese Dios que es así, que dice, a mí no me importa lo que haga el resto, vos sos mi profeta, vos sos mi profeta, y yo te escogí a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablo de profeta no hablo de un oficio solamente de un varón o una mujer, hablo de la iglesia del Señor. Hay un Dios que dice, a mí no me importa lo que haga el montón, a mí me importa lo que hagas tú, porque tú fuiste llamado para ser la luz y la sal de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Hay una tierra que está esperando para ser transformada, pero la Biblia dice, ay, si la sal se volviese insípida, si perdiera su sabor, ¿sí o no? Ay de los hijos y de las hijas de Dios cuando se olvidan para qué Dios los ha llamado. Ay de los hijos y de las hijas de Dios cuando dejan de sazonar la tierra con la unción y con la gracia que Dios les ha dado. Ay de los hijos y de las hijas de Dios. Qué tremendo, porque en aquel lugar hasta había un rey que ya sacrificaba en cualquier altar y de cualquier manera. Hay un problema cuando aún los gobernantes de turno se corrompen. Hay un problema, señores, cuando las generaciones, mire, se levantan y empiezan a pervertirse y empiezan a adorar cualquier cosa, y hasta parecería eso algo normal y cotidiano. Y usted dice, pero mira este rey haciendo, o esta reina haciendo tal cosa. Reina de nada. Yo quiero decirte de parte de Dios, hay una generación que se tiene que levantar con una palabra de parte de Dios y tiene que entender que Dios le está llamando. Tú no eres uno más del montón. El profeta fue enviado a denunciar un altar. El profeta fue enviado a decir, esto que está aconteciendo no está bien, no es normal. Parecería que es una fiesta, pero fiesta nada. Hay un altar que tiene que ser quebrado en dos, y hay un altar en esta tierra de Aguilares, va a ser quebrado en dos en el nombre de Jesús. Y lo van a ver y va a ser una señal en el nombre de Jesús. Y va a ser quebrado en Dios y la ceniza se va a desparramar. Y Dios va a despertar, escuche esto, Dios va a despertar la generación que tiene que despertar. Esta generación, pastores, que Dios les dio a cuidar, y esa generación de la cual tú eres parte. Dice el Señor, muchas veces te lo he profetizado, te he hablado por boca aún de profeta que Dios estaba usando en el momento para decirte que eras parte de una generación que va a traer transformación sobre esta tierra. Gloria a Dios por lo que hicieron los que pasaron, pero Dios dice, yo te escogí a ti, los escogí a ustedes, porque tengo un plan y un propósito con la tierra, y todo lo que te he dicho, aún lo que has escrito, todo se va a cumplir en el nombre de Jesús. Dice el Señor, hay cosas que se van a desatar aún más acelerada de lo que tú crees. A lo que otros les tomó años, a ti te va a tomar menos tiempo, dice el Señor. Se te van a desatar los recursos y se te va a desatar los jóvenes y las generaciones que van a servir con fuerza a Dios. Hay gente que iba y venía, pero a partir de esta noche, dice el Señor, hay gente que va a empezar a honrar el ministerio de esta casa y que se va a dar cuenta que el diseño que Dios te ha dado es un diseño generacional que va a traer transformación sobre esta tierra en el nombre de Cristo Jesús. Hay gente que tiene que volver a reconocer a sus pastores. Hay gente que tiene que volver a ponerse al lado y trabajar al lado de ellos. Mire, yo no conozco, pero sabe, hay un gran problema cuando la gente ve a los hombres de Dios corriendo de un lado a otro y no se dan cuenta que tienen que valorar al hombre de Dios. Hay una visión que Dios puso adentro tuyo, y eso que Dios puso adentro tuyo va a comenzar a movilizar a una generación, pero no será una generación de profetas inexpertos, no será una generación profética como muchos que obedecían a media. Será una generación que tendrá una obediencia completa. Levante sus manos. Esta generación tendrá una marca, y es que será una generación que no tendrá una media obediencia, una apariencia para el templo, una unción para los cultos nada más. Esta generación será una generación que tanto dentro del templo como al costado del camino sabrán que el mismo Dios que los ve frente a los altares declarando la palabra es el mismo Dios que los ve aún en los lugares más recónditos de la tierra. Esta generación tendrá esta característica: sabe que Dios camina con ellos y que el Dios que te dio una palabra no se vuelve atrás. El mismo Dios que te habló tiene un propósito y está dispuesto a cumplirlo. La pregunta en esta noche es, baje su mano, ¿nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte o no? ¿Se dio cuenta que estamos en un nuevo pacto o no? La Biblia nos enseña a hacer memoria de Él, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Y el Señor nos enseñó a comer del pan y a beber. Y no comemos de cualquier pan, ni bebemos de cualquier vino. La Biblia dice que nosotros no comemos de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hay mesas donde nosotros sí comemos. Y hay cosas de las que sí participamos. Y tenemos que aprender a hacer memoria. ¿Sabe por qué el Señor dijo, y hagan memoria de mí? Y cada vez que coman este pan y beban esta cosa, la muerte del Señor anunciáis hasta que yo vuelva. ¿Sí o no? Y dijo, hagan memoria de mí. ¿Sabe por qué el Señor dijo eso? Porque hay mucha gente que en el camino se les olvida. ¿Sabe por qué el Señor dijo esto? Porque hay generaciones muchas veces que son como que tienen el síndrome del profeta joven. O sea, mientras están en el templo se acuerda, pero cuando salen de ahí se les olvida. ¿Sabe por qué el Señor nos hace comer del pan y beber del vino? Para que nosotros siempre nos recordemos que nosotros no comemos de cualquier mesa. Usted y yo no comemos de cualquier mesa. Usted y yo no fuimos llamados para alimentarnos de cualquier cosa. Usted y yo fuimos llamados para alimentarnos de la vida del Señor, de la vida del Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, aleluya. El que de mí come no tendrá hambre jamás. Y el Señor dijo, señores, que Él es, mire, Él es ese río de vida, aleluya. Él es esa fuente. Él fue la misma roca donde esa peña brotó el agua. Y Él fue esa agua de la cual aquella generación bebía aún sin saberlo. Pero Dios nos llamó a no beber de cualquier bebida, de cualquier cosa. Señor, hay una generación que está apartada y separada para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Póngase de pie.